Cadena Democracia, la radio de la gente. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenido. Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa. Desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República transmitimos Focus en Democracia. Hoy es martes 21 de febrero de 2017. Han transcurrido casi ya 48 horas del cierre de la jornada electoral que vivimos el pasado domingo. Y hasta esta hora, 1:42 de la tarde que transmitimos en vivo, todavía no hay la proclamación o la entrega de los resultados totales para presidente de la República. Estamos a la expectativa de una cadena nacional del Consejo Nacional Electoral en el que presuntamente se dice, ya se comenta, que finalmente dará esos resultados. Así que en cualquier momento, si tenemos la cadena, también nos conectaremos a ella. Para hoy tenemos como invitado al doctor Gonzalo Maldonado Albán. Gonzalo, muchas gracias, justamente para analizar lo que está ocurriendo en el país, que no es poco. La verdad que ha sido 48 horas muy intensas, acontecimientos políticos de toda índole, movimientos, manifestaciones en las calles, y todo esto provocado porque se pudo haber dado ya resultados en la noche del día domingo. De pronto se interrumpió en un 78%, el doctor Pozo se fue a dormir, el presidente del Consejo Nacional Electoral, y dijo mañana seguimos informando, y entonces se armó toda esta tensión, tal vez innecesaria, durante estos 2 días, Gonzalo. Así que bienvenido, gracias por estar aquí. Un primer balance de lo que está pasando en el país. Gracias, Marlon, por la invitación. Encantado de estar aquí en tu programa. En realidad, como dices tú, la decisión del doctor Pozo, el presidente del CNE, fue absolutamente irregular, inexplicable, inopinada, y lo que ha hecho hasta el momento es poner en vilo a la sociedad ecuatoriana, ponernos a vivir en un pequeño infiernillo, porque esta situación de incertidumbre ha dado pie para mucha especulación, que se ericen los ánimos en ambos lados, y creo que finalmente esto es inconducente, no contribuye a nada, simplemente a menoscabar la democracia ecuatoriana y también el Estado de Derecho, ¿no? que digamos son los dos pilares sobre los cuales debería funcionar un país como el Ecuador. Y elevar la atención en las calles, Gonzalo. Sí, ha habido un clamor popular, no solo en Quito, que bueno, Quito, por ser la capital del Ecuador, es una sociedad, digamos, politizada, muy proclive a la movilización. Esta movilización que hemos visto, insisto, no solo en Quito, sino en otras ciudades del país, ha sido una movilización espontánea. Yo he visto a oficinistas salir de sus puestos de trabajo, pedir permiso, ir un par de horas a las inmediaciones del CNE para manifestar su descontento por este mal manejo, ¿no? que ha habido en torno al escrutinio de las elecciones. Hay que decir que a esta misma hora y en este momento están ahora en las afueras del Consejo Nacional Electoral cientos de manifestantes también presionando para que se entreguen finalmente los resultados. Llama la atención, Gonzalo, porque aparentemente el CNE había organizado todo muy bien, tenía todo absolutamente listo, incluso el doctor Pozo había contratado el Hotel Marriott de 5 estrellas, todo un montaje casi de cine, de entrega de premios, pomposo, todo eso tendría listo el doctor Pozo. Incluso se jactó de la rapidez con la que ya llegaron al 78% y dijeron ya no fue ni siquiera necesario hacer conteo rápido porque estamos haciendo el conteo real, acta por acta. Y de pronto se paralizó. ¿Realmente vale la justificación que dio el doctor Pozo ayer de que son las inconsistencias en las actas, de que son la lejanía de algunos recintos y la movilización de esas actas que toma su tiempo la causa de este retraso? Mire, son justificaciones que por lo menos podemos calificar de dudosas. Si es que ya el Consejo Nacional Electoral fue capaz de hacer un escrutinio
de los dos terceras partes en realidad, de una elección tan importante que tenía, como he dicho, en vilo a toda la población ecuatoriana. Entonces, insisto, en el mejor de los casos se podría calificar a estos justificativos de dudosos. Ahora, más allá de eso, me parece importante que la ciudadanía ecuatoriana estemos conscientes y alertas para exigir que ese escrutinio se termine lo antes posible y que se anuncie ya de forma oficial, ojalá en los próximos minutos, como tú nos has indicado, que va a haber una segunda vuelta. Creo que eso es ahora lo más importante para el futuro político del... Justamente ya para dar al recordar que hemos visto que Lenín Moreno está cerca del 40%, 39.10, 39.13, subiendo, bajando. Guillermo Lasso tiene 28, 30, 28, 34, 35, subiendo, bajando igual, pero manteniéndose siempre esa tendencia. En todo caso, acaba de llegar Juan Carlos Solines, el doctor Juan Carlos Solines, bienvenido, gracias. Estamos hablando con Gonzalo Maldonado del momento que vive el país. Aparentemente falta poco. Bueno, dijeron el CNE a la 1:30, ya son 1:48 y todavía no sale el doctor Pozo a dar la noticia. Pero un desgaste innecesario. Esto se pudo haber resuelto la misma noche del domingo. Juan Carlos, bienvenido. Gracias, Marlon. Un saludo a toda la audiencia de Democracia TV, a Gonzalo. Efectivamente, yo creo que esta demora injustificada en la entrega de resultados se debe básicamente a que el gobierno no sabía cómo implementar y estructurar su estrategia política a la luz de los resultados del domingo. Creo que se hizo que la entrega de resultados de manera rápida y de hecho se vinieron dando los resultados a lo largo del día de manera paulatina, en tiempo real. Los ciudadanos tenían acceso a esos resultados, pero súbitamente, cuando se llegó a cierto porcentaje, se desconectó la página y se dejaron de informar los resultados. Esto creo que es el epílogo de una serie de irregularidades que se dieron antes, durante y después del proceso eleccionario. Porque debemos recordar a los ciudadanos que la doctrina moderna del fraude electoral ya no se limita solamente a marcar papeletas o a introducir papeletas adicionales a las urnas. Ahora la teoría del fraude electoral va mucho más, se considera mucho más amplia y empieza justamente desde la etapa preelectoral, es decir, el uso de bienes públicos, el uso de espacios de información pública, el uso en general de los espacios de poder para poder pues, difundir una idea o un candidato, ¿no? Y eso luego pues, se cristaliza en procesos poco transparentes de... La integración de las juntas provinciales con amigos, por ejemplo, aliados del gobierno, del correísmo, puede ser. Y no solo las juntas provinciales, Marlon, sino las máximas autoridades del poder electoral. Recordemos a la ciudadanía que un expresidente del Consejo Nacional Electoral pasó a ser secretario privado del presidente. O sea, eso evidencia esa poca separación de poderes y ese poder que ejerce el Ejecutivo sobre el poder electoral. Entonces, yo creo que con esos antecedentes, mal podíamos esperar hoy día un proceso que concluya de manera transparente y adecuada. Normal, digamos. Yo creo que era esperado, pero lo que no se esperaba es que la diferencia sea tan apretada y que ahora, por parte del gobierno a través del CNE, y creo que esto explica en gran medida por qué se han demorado los resultados. Sí, como se está anunciando, el CNE en pocos momentos más anuncia que va a haber segunda vuelta. Esto responde a lo que en efecto dijo Juan Pablo Pozo, de que se resolvieron las inconsistencias, o más bien a la creciente presión que ya se siente en las calles. Ayer ya se manifestó el alcalde Nebot en Guayaquil, hoy viene Guillermo Lasso a Quito también para acompañar las protestas. Esto iba increciendo. Los militares también parece que ya están metiendo... Indudablemente, Marlon, indudablemente. Eso justamente lo que acabas de decir es lo que explica tanto la cadena de la noche de ayer, que fue realmente inocua, fue sin sentido, es decir, no se informó nada. Se puso ahí una pantalla de la página web del CNE y básicamente dijo por qué se están demorando. Estamos resolviendo inconsistencias. Esa cadena era absolutamente innecesaria. Si estaban a las puertas de poder anunciar ya un resultado, como lo van a hacer supuestamente ahora, se convocó a la 1,
Se aplazó a la 1:30, ya son casi las 2 y todavía no se inicia la rueda de prensa. Pero digo, si tenían algo importante que informar o anunciar, que esperen hasta hoy día. El hecho de haber salido ayer en la noche a no decir nada y salir hoy, creo que responde justamente a que el gobierno estaba midiendo, una especie de termómetro, midiendo hasta dónde llegaba la presión. Pero claro, cuando venga la ciudadanía de Quito particularmente, de Guayaquil y de otras ciudades, al pie del CNE, inclaudicable, esperando y exigiendo que se respeten los resultados, cuando ven a figuras de peso político como Jaime Nebot convocando a una marcha en Guayaquil, cuando se anuncia que Guillermo Lasso llega hoy día a las 3 de la tarde al CNE de Quito, entonces claro, se dan cuenta de que, y sobre todo cuando los militares seguramente no responden a las pretensiones de Patiño y de todo el gobierno que estaban pues buscando algún tipo de respaldo, yo creo que se les va a... Vamos a hablar tal vez ya de un escenario de segunda vuelta, Gonzalo. ¿Cómo ve usted ese escenario? Parece muy sencillo que los votos de Cynthia Viteri ahora se endosen a la candidatura de Guillermo Lasso. De hecho, ya Cynthia Viteri fue lo primero que hizo, anunciar su respaldo a Lasso. Tal vez los votos de otros considerados opositores, como Abdalá Bucarán, se me ocurre también Suquilanda, Pesantes, todos aquellos que denostaron ya del correísmo. Paco Moncayo ya dejó en libertad a sus votantes para que ellos decidan qué es lo que van a hacer. ¿Cómo va a funcionar esto ya en un escenario de segunda vuelta electoral? Yo creo que, bueno, es un axioma, un viejo axioma de la política que dice que los votos no se endosan. Por eso mismo, y en vista de lo acontecido ahora recientemente, creo que va a ser indispensable que todas las fuerzas políticas de oposición, liderados en este momento por Lasso, formen un gran frente amplio de concertación, al estilo de lo que ocurrió en Chile, por ejemplo. En este momento, esa gran plataforma política, digamos, muy plural, donde estaban gente de izquierdas, de derechas, pero todos con el común denominador de ser demócratas, se enfrentaron y posibilitaron la transición democrática en la época de Pinochet. Algo así tiene que ocurrir en este momento en Ecuador. Sería un error, por una parte, que Lasso crea que va a su campaña como lo vino haciendo durante los meses anteriores. Eso no va a ser posible. Lasso tiene la responsabilidad histórica con el Ecuador de fomentar esta transición de régimen, y para eso va a tener que ponerse a dialogar seriamente con todos los sectores que se quedaron fuera. Eso va, digamos, a implicar muchos sacrificios también y un espíritu democrático fuerte. Entiendo que las bases o la estructura política que le respalda a Lasso no va a ver con buenos ojos que Lasso deba pues acercarse mucho más a bloques como los de Cynthia, a bloques como los de Paco Moncayo, aunque entiendo que él ha dicho que no va a apoyar a Lasso, algo que me parece muy desafortunado. Va a tener Lasso que acercarse a Dalo. Realmente creo que, y los ciudadanos tenemos que exigir que eso realmente ocurra, porque no podemos darnos el lujo de en una segunda vuelta perder. De hecho, Gonzalo, ya Guillermo Lasso habló de un pacto de gobernabilidad, pero también eso se puede asumir como que empieza ya el reparto, los compro. Yo te apoyo ahora, pero me aseguro desde hoy que voy a tener mi participación política en un futuro gobierno. Claro. También existe ese riesgo de tener un gobierno comprometido ya. No, ese es un riesgo. Los pactos, bueno, se tienen que encontrar también una nueva retórica, porque en realidad uno se le eriza la piel cuando escucha este tipo ya que son términos, digamos, írritos para quienes hemos seguido la política durante algunas décadas ya. Hay que encontrar primero una nueva retórica y luego hacer acuerdos, no sobre repartos de ministerios, sino sobre agendas muy concretas. La oferta, digamos, más visible, más importante del candidato ganador de oposición son 1 millón de empleos. Entonces, yo creo que, bueno, es un objetivo loable. Hay que ver si es que ese objetivo es
¿es alcanzable o no? Y todas las fuerzas políticas de oposición tienen que alinearse desde distintos ámbitos, del ámbito social, desde el ámbito político, desde el ámbito técnico, económico, industrial, de competitividad, etcétera, para, digamos, contribuir a ese objetivo, por ejemplo, que digo que es absolutamente loable. Crear 1 millón de empleos es un objetivo ambicioso, pero de ser conseguido sería pues un gran beneficio, sobre todo para los sectores más pobres y desprotegidos del Ecuador. Por supuesto, de empleo, trabajo es lo que más está haciendo falta ahora en el Ecuador. Juan Carlos, ¿podemos hacer tal vez ya un primer balance de los resultados como tal, ya a punto prácticamente de cerrarse los escrutinios? Las cifras de Lenín Moreno, las cifras de Guillermo Lasso, ¿eran las cifras que se esperaban? ¿O finalmente por ahí leí el análisis de Rafael Correa, que dijo que la derecha abandonó a Cintia? A última hora, los que estaban con Cintia pensaron que el que iba segundo era Lasso y dejaron huérfana a Cintia, como siempre dice que hace la derecha, y finalmente reforzaron a última hora la candidatura de Guillermo Lasso. ¿Cuál es el análisis que hace? Bueno, yo creo que las encuestadoras, tanto como los exit polls y el conteo rápido, estuvieron bastante aproximados a los resultados finales. Sí existen un par de consultoras que un poco se salieron de los márgenes, ¿no? Una muy cercana al gobierno, la otra cercana a la candidatura de Cintia Viteri, que hablaron pues de unas cifras un tanto distintas. Pero creo que en general no hubo sorpresas respecto a esos números. De ahí que el presidente trate de justificar por qué Guillermo Lasso sacó lo que sacó, alegando que la derecha se fue abandonó a Cintia y se fue hacia Lasso. Yo creo que es simplemente una forma de justificar un escenario electoral que no estaba previsto por ellos, o al menos que no fue anunciado por ellos. Había un triunfalismo por el lado del gobierno, ellos aseguraban que iban a ganar en una sola vuelta, incluso hasta la primera aparición de Lenín Moreno después de concluido el proceso electoral fue en esa línea. Los canales incautados del gobierno también salieron a decir Lenin sería el virtual presidente en primera vuelta, de manera irresponsable, por cierto. Entonces creo que, más allá de los números, creo que no hubo mayores sorpresas. Siempre supimos que iba a haber una segunda vuelta y que a esa segunda vuelta iban a pasar Lenín Moreno y Guillermo Lasso. ¿Dónde están los votos que le faltaron a Lenín Moreno, Juan Carlos? Que son pocos en realidad. Estuvo cerquísima, casi el 40%. ¿Dónde están? ¿Dónde los perdió? Sí, yo creo que los votos, bueno, de los números que se reflejaban en las encuestas, más bien Lenin tuvo un poco más allá de la media, porque se le daba alrededor de un 35-36%, y al final ha llegado casi a un 39%. Lo que significa que muchos de los indecisos, que llegaron casi al 20% hasta víspera de las elecciones, se mantuvieron en un nivel muy alto en las semanas previas, 50, 40, y víspera de las elecciones todavía había un 20% de indecisos. Yo pienso que muchos de esos indecisos fueron a votos de Lenín Moreno, de correístas que realmente estaban dudosos de seguir apoyando este proyecto político y que a último momento, pues por diversas circunstancias, decidieron apoyarlo. Eso es. Por otro lado, también hay que analizar la gran cantidad de irregularidades y anomalías que se han detectado. Yo no recuerdo en otros procesos eleccionarios, al menos recientes, que haya habido tantas denuncias con evidencia, además con videos, con fotos, de papeletas, de actas, de certificados de votación, encontrados en carros particulares, encontrados en tachos de basura. Es decir, yo creo que una vez que se apacigüen las aguas, habrá que hacer también pues un seguimiento de todas estas denuncias para saber a qué nivel, porque cada mesa tiene sus responsables, por supuesto, y los hallazgos de papeletas deben tener pues la identificación de la mesa y de quiénes fueron. Y yo creo que hay que hacer una investigación mucho más profunda. Pero digo, más allá de estos elementos, creo que la segunda vuelta era bastante previsible, y creo también que el voto útil sí jugó un rol importante. Yo creo que jugó un rol importante. Yo no creo que los votos de Lasso sean de la derecha exclusivamente, como pretende plantear el presidente de la República. Yo creo que los votos de Lasso representan una aspiración de cambio, al igual que los votos del resto de candidatos de oposición. El resultado más contundente del día domingo fue precisamente que el 61% de los ecuatorianos se pronunció en contra del proyecto político que nos gobierna. Creo que eso es lo rescatable, ¿no? ¿Y ese 61%, Juan Carlos, se mantendrá sólido para la segunda vuelta electoral? Está por verse. Yo creo que es fundamental el rol que van a jugar los actores políticos, los líderes políticos en esta coyuntura.
me parece desatinado, por decirlo menos, la actitud que asumió Paco Moncayo y dejó en libertad. Yo creo que aquí hay que jugarse por el futuro del país. Lo que está por delante, lo que está en juego, no es patrimonio de la derecha, ni del centro, ni de la izquierda. Lo que está en juego es reivindicar y rehabilitar la democracia ecuatoriana, las libertades fundamentales que han sido conculcadas. Está de por medio sostener o evitar una crisis económica que ha sido contenida por este gobierno. Y evidentemente está pues un proceso histórico de reconciliación nacional. El país está dividido. Entonces yo creo que todos los líderes políticos responsables que realmente tienen interés en el país deben hacer lo que está haciendo ahora Jaime Nebot, ¿no? Y otros líderes como Dalo Bucarán, diciendo aquí vamos en contra de un modelo autoritario que ha causado mucho daño al Ecuador y que ha dividido a la ciudadanía. ¿Qué podría pasar en una segunda vuelta electoral, Juan Carlos, para que esa cantidad importante, 61% de votos que fueron contra el gobierno, contra el correísmo, se disperse? También dependerá mucho el papel de los candidatos, en este caso de los finalistas, en este mes de campaña. Parece que vamos a entrar. Vamos a entrar entonces a la cadena para de una vez por todas saber qué va a pasar aquí en el Ecuador, si hay o no hay segunda vuelta. ¿Podemos ya engancharnos? Nacionales que nos acompañan y también la presencia de Fuerzas Armadas. Aquí como pleno del Consejo Nacional Electoral queremos dar la siguiente información. La democracia no exige condiciones. La democracia exige y compromete el diálogo. La democracia tampoco cede ante presiones, porque su esencia no está nunca en establecer privilegios a unos o a otros actores del sistema político electoral. La democracia es pueblo, es tarea de gente honesta y noble, que sus intereses personales nunca están por encima de intereses colectivos, en un juego democrático basado en normas constitucionales y en normas legales. Aquí no se le ha quitado ni se le ha puesto un voto a ninguna o ningún candidato. Y hemos establecido todos los mecanismos en el marco del Estado constitucional de derechos y justicias para garantizarles a todos los actores el control social y el control político. Nunca se había entregado resultados oficiales con cerca del 80% en el mismo día del sufragio. Y a 2 días luego del comicio, con una tendencia claramente establecida y también una vez procesadas todas las actas suspensas e inconsistentes, tenemos los siguientes resultados hasta este momento. Con el 94, con Moreno, Jorge Glass tiene una votación del 39,20%. Y el binomio presidencial de la alianza Creo Suma, de Guillermo Lasso y Andrés Páez, el 28,37%. Es importante informar al país que hemos dicho de forma clara que la tendencia está establecida. En los boletines previos a este boletín oficial tenemos los siguientes datos. El 19 de febrero, que dimos con el 51,8%, los votos del binomio Moreno-Glass eran 38,26%. Los votos en el segundo boletín del 20 de febrero, con el 90,6%, los votos válidos del binomio Moreno-Glass, el 39,08%. Insisto nuevamente, la tendencia es clara y está establecida con respecto a los 2 binomios presidenciales. Hemos sido responsables con la democracia y con el país, pero los procesos democráticos necesitan de sociedades dialogantes y que sus acciones sean pacificadoras. Para nosotros y para el país, nuestro único objetivo siempre será el respeto absoluto a la voluntad de la gente. Muchísimas gracias. En este momento damos paso a las inquietudes por parte de los medios. Las preguntas van a ser recogidas en su totalidad y después asuetas. Solo si me permites, Mario, y sé que estamos en vivo para el país, es importante compartirle a todo el país que 18 provincias de las 24 provincias han cerrado ya al 100% sus escrutinios. En este caso tenemos Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Loja, Napo, Pastaza, Tungurahua, Zamora Chinchipe, Galápagos, Sucumbíos, Orellana, Santo Domingo de los Áchilas y Santa Elena. Todas estas provincias han cerrado al 100% sus escrutinios de las actas presidenciales. Y tenemos, en el caso de Esmeraldas, tenemos el 83,68%.
En el caso de Guayas, el 88,58%. En el caso de Los Ríos, el 98,3%. En el caso de Manabí, el 90,16%. En el caso de Morona Santiago, 84,64%. Y en el caso de Pichincha, el 95,93%. Esperaremos al cierre de todo el proceso de escrutinio. Pero en este sentido, de forma clara, hemos establecido en los boletines parciales las tendencias que en este momento están establecidas. Reitero, las preguntas van a ser recogidas en su totalidad para ser absueltas. Damos inicio a Cristina Cabezas de TV Telerama. El micrófono, por favor. Bueno, nos hemos quedado con las ganas de saber nuevamente si hay segunda vuelta o no. ¿Algún comentario, Gonzalo? Bueno, seguimos en digamos, en este ámbito de incertidumbre. Es lamentable que este tipo de ruedas de prensa se produzcan porque no añaden nada, no aportan nada para esclarecer, digamos, el resultado final que vamos a tener que enfrentar los ecuatorianos. No sé qué más decir, simplemente frente a esto, la ciudadanía, todos deberíamos estar muy pendientes y exigir, a pesar de que Pozo acaba de decir que no hay que dejarse presionar, pues hay que exigir que estos resultados se presenten de forma clara, transparente, lo antes posible. Cada hora que transcurre y que no existan unos resultados oficiales, simplemente, digamos, enturbian la atmósfera política del país. Entonces, nuevamente, no creo, no nos ha dicho absolutamente nada. Nos dice el doctor Pozo que la tendencia está marcada, no dice cuál es esa tendencia, y yo quiero suponer que es una tendencia que indica que va a haber una segunda vuelta, pero es como, me parece que son estos golpes de efecto para un poco entretener, un poco darle algo a la opinión pública que está insistiendo y está deseosa de saber noticias. Pero se ahorra la frase. Y nosotros aquí ya analizando el escenario de una segunda vuelta electoral por anticipado, Juan Carlos, le pregunto, ¿qué pasaría si finalmente esta noche sale el CNE a decir, no, ganó, completó los 40 Lenin Moreno? ¿Qué pasaría, Juan Carlos? Bueno, sí, un poco sumándome a las palabras de Gonzalo, yo pienso que estos anuncios como el de anoche y el que acabamos de presenciar en este momento son una estrategia para ganar tiempo, para tratar de calmar los ánimos que cada vez se van caldeando más. La gente está ya cada vez más molesta por esta falta de resultados y por esta incertidumbre. Y creo que lo que están es tratando de ganar tiempo. Sin embargo, el presidente del CNE informa que están contabilizados 95% aproximadamente los votos. Correcto. Y solo deja un margen en Manabí, que era lo que alegaba el presidente Correa y el movimiento oficialista, que era donde iban a arrasar. Un margen pequeño, dijo un 90% que ya está escrutado. Es decir, falta 10% de Manabí. Por otro lado, es importante de lo que acaba de decir, que la tendencia se mantiene. Es decir, con unas variables de décimas, pero la tendencia se mantiene. Lenin Moreno está en el 39.5, Guillermo Lasso está en el 28.8. Entonces creo que faltando lo que falta, yo tengo aquí un análisis probabilístico firmado por el señor Rodrigo Ibarra, profesor de la Universidad de San Francisco, que cuando estaba al 91%, ya decía que al ser votos típicos los que faltan, no son votos atípicos, que pudiese alterar esa relación de porcentajes. Hacer al gobierno de no anunciar formalmente que hay segunda vuelta, pero entre líneas yo entiendo eso. Entre líneas yo entiendo que la segunda vuelta es inminente, imposible de No contarán aquí para cambiar en algo los votos a favor de Moreno, la votación afuera, la de los inmigrantes, Juan Carlos. No hay suficientes votos como para, aunque fueran, de acuerdo al estudio que veía, ¿no? Probabilístico, aunque fueran todos los votos a favor. Y también hay que decir que desde el exterior también han llegado una serie de denuncias. Correcto. Una serie de denuncias. Hoy día, a cierta hora del día de ayer, Guillermo Lasso iba ganando y Lenin Moreno estaba tercero, después incluso de Washington Pesantes. Y hoy en la mañana, súbitamente, estaba ya arriba Lenin Moreno.
Pero en todo caso son votos marginales. Son votos marginales. Yo creo que en este momento podemos ya ir anticipando con bastante certeza que va a haber segunda vuelta. Gonzalo, antes de que se dé la cadena de Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, estábamos escuchando a Lenín Moreno también, que en una forma muy rara en realidad ha concedido una rueda de prensa en la Central de Alianza País aquí en Quito. Y lo vimos con un tono ya un poco agresivo, ya no está de muy buen humor que digamos, ni se animó a contar algún chiste como es su costumbre, sino que más bien vemos que ahora ya va en fila también directamente contra Guillermo Lasso. ¿Usted cree que esto ya es una estrategia de segunda vuelta, que parece que ahora la mejor defensa va a ser el ataque, tal vez? Yo creo que la estrategia del gobierno y de la campaña de Lenín Moreno ha sido siempre ganar en primera vuelta. Ahora, todas estas tácticas de dilación que existen por parte del CNE, yo creo que lo que buscan es ganar tiempo para ver de qué manera, de todas maneras, el gobierno, el régimen actual, puede mover las fichas para imponer una primera vuelta. Eso yo creo que no hay que ser ingenuos, y creo que... Eso incluye la cadena de hace un momento de Pozo, sí, yo creo dar que largas. Sí, dar largas hasta que se sigan haciendo consultas, yo supongo con las Fuerzas Armadas, con sectores en el exterior, digamos, instituciones, etcétera, y actores políticos al interior del país. Ahora, de todas maneras, creo que el escenario de la segunda vuelta para Lenín Moreno y para el régimen actual, creo que se está acercando, aunque, insisto, ellos van a hacer todo lo que esté en sus manos para evitar ese escenario. ¿Y no está preparado entonces? ¿Nunca se prepararon para un escenario de segunda vuelta? No, porque mire cómo ha sido la campaña de Lenin. Fue absolutamente atípica. Fue un candidato que se mantuvo básicamente en la oscuridad. Cuando tú mencionabas, veíamos este video, decía, bueno, a mí no me gustan los debates, a mí me gusta dialogar. Es decir, conversar. A él lo que le gusta básicamente es tener un estrado donde él pueda simplemente divagar o decir lo que en ese momento le parezca conveniente, sin que haya nadie que le pueda hacer una repregunta o un comentario crítico. Entonces no creo que él esté, Lenín Moreno en específico y la campaña estén preparados para una campaña política verdaderamente democrática, es decir, con debates, con propuestas, y ciertamente con preguntas incómodas de parte de los periodistas. La rueda de prensa de ahora de Pozo me parece muy preocupante. Creo que a pesar de que los números que nos está explicando Juan Carlos digan que efectivamente la probabilidad de que haya una segunda vuelta es muy alta, y de que matemática o estadísticamente la tendencia sea irreversible, creo que eso finalmente significa poco. ¿Usted cree que aquí puede pasar cualquier cosa? Yo creo que puede pasar cualquier cosa. Los gobiernos autoritarios, esto es una verdad histórica, son muy renuentes a entregar el poder de manera democrática. Hay pocos ejemplos en la historia latinoamericana donde eso ha ocurrido. Uno es Pinochet, que le mencionaba hace un momento. Pero ese es el talante de los gobiernos autoritarios, y mientras más tiempo se queden en el poder, más difícil es todavía que eso nos debemos. Nos has dicho que ya prácticamente y tácitamente Juan Pablo Pozo ha barajado la posibilidad de la segunda vuelta. Y le pregunto a Juan Carlos, en este caso, una segunda vuelta, ¿qué tan mal le va a seguir haciendo Jorge Glas a la candidatura de Lenín Moreno? Estamos viendo estas horas mismo que Jorge Glas no aparece por ningún lado, no dice una palabra. Es el candidato incómodo, el escondido, el que da vergüenza casi presentarlo. Cuénteme su análisis de este binomio tan atípico. Sí, bueno, yo creo que definitivamente es un lastre para la campaña de Lenín Moreno. Todos los escándalos que se han evidenciado señalan y conducen hacia los sectores controlados por el vicepresidente. De allí que en un país, digamos, donde las instituciones operen y funcionen, donde haya un poco más de madurez política, un vicepresidente en esas circunstancias debe haber renunciado hace mucho tiempo. Un candidato incluso. Y un candidato no se diga. Un candidato no se diga.
pero él como vicepresidente debe haber renunciado hace mucho tiempo y no haberle hecho este daño a la candidatura oficialista. Pero dadas las cosas como están, yo creo que sí, estoy de acuerdo con Gonzalo, es preocupante, más allá de que entre líneas se pueda leer que es irreversible los porcentajes y los resultados que llevan a una segunda vuelta. Me pregunto por qué este afán de dilatar el informar. Las largas. Dar largas al se asunto. preocupó Juan Carlos también es decir, en este momento. Sí, no, o sea, yo creo que entre líneas está claro que tiene que haber segunda vuelta. Pero claro, bajo un régimen arbitrario, autoritario, y en donde las instituciones no funcionan y no hay a quién acudir, porque para dilucidar qué ha sucedido con estas anomalías del proceso electoral, se necesita una fiscalía independiente que entre a investigar porque hay temas que podrían considerarse delitos. Por supuesto. Para un tema, digamos, de constitucional o para un tema legal hay que acudir a las instancias judiciales que también están controladas por el gobierno. Entonces, claro, los ecuatorianos sí nos sentimos en indefensión. De allí que la movilización social, la movilización a las calles, la presión social es fundamental. El gobierno siempre se escuda diciendo se está llamando a la violencia, cuando en realidad los principales generadores de violencia han sido ellos. Pero yo creo que es fundamental eso. Entonces, en ese contexto, yo creo que bien hace el candidato Glass en mantenerse al margen, y lo propio creo yo que debería ser el presidente Correa. El presidente Correa hasta el momento solo ha salido a generar más especulación, a generar más división entre los ecuatorianos, cuando él debería, aunque sea al final de su de su largo periodo presidencial, adoptar una postura un poco más democrática, un poco más sosegada, en donde él, digamos, al menos de salida, deje de meter candela a una situación que ya de por sí, por esta falta de anuncios y concreciones, ya es delicada. Bueno, no es sosegado, no es una característica propia de su personalidad, más bien lo vimos celebrando el triunfo apresurado el día domingo a las 5 de la tarde, abrazándose, presentando a Lenín Moreno, a su binomio también, que no dijo nada, por cierto, y como testigo mudo ahí Rafael Correa, como padrino. Seguir en las calles, seguir presentes allá afuera del CNE diciendo queremos los resultados, no aflojar, pero también es verdad que sacar mucha gente a la calle, que mucha gente en la calle siempre entraña un riesgo, Juan Carlos. ¿Cuál es el límite? ¿Cómo se va a poder controlar esto? Yo creo que en este momento la gente que está movilizada en las calles tiene un sentimiento patriótico, está molesta por la falta de transparencia, pero tiene un sentimiento patriótico y está exigiendo simplemente que se respeten los resultados. Insisto, el 61% de los ecuatorianos se pronunció a favor de un cambio. Y los ecuatorianos, más allá de por quién hayan votado en la primera vuelta, están exigiendo que se respete ese criterio del cambio. Entonces, una segunda vuelta va a poder, de manera democrática, medir fuerzas entre dos candidatos finalistas. Creo que va a ser, para el próximo gobierno, una condición sine qua non para tener la legitimidad que se requiere para sacar el país adelante frente a la grave crisis económica, institucional y política que debe enfrentar en los próximos años, en los próximos 4 años. Entonces yo creo que ni siquiera al oficialismo, con sus afanes de ímpetus de triunfo, le conviene recibir un país en donde se haya burlado la decisión de la mayoría a la cabeza a una persona visceral, a una persona que digamos, ha sembrado un odio que ha dividido y ha polarizado a la sociedad ecuatoriana. Es muy difícil esperar esa reacción madura, ¿no? Entonces, claro, están festejando antes de hora, están tratando de dilatar el anuncio de los resultados, los trolls y las redes sociales siguen, digamos, enfrentadas por una campaña, digamos, de agresiones, de insulto, creyéndose ya dueños de la elección y creyéndose ya nuevamente triunfadores, con esta actitud de prepotencia que ha marcado estos 10 años y que de la cual la gente está cansada. Entonces, yo creo que esos elementos van marcando este ambiente y yo creo que ahorita lo prudente por parte de los líderes políticos es decir a la gente que se mantenga en las calles, que defienda su derecho a tener una segunda vuelta, pero evidentemente en un marco de paz y sin provocaciones. Sin violencia. Un tema que ha quedado un poco al margen, Gonzalo, es la conformación de la Asamblea. Y ya estamos viendo proyecciones incluso de participación ciudadana que le da una mayoría al bloque de Alianza País. Ellos ponen 67
asambleístas que podrían ser 70 si se cuentan los del extranjero. Correa dijo que son 75, él tiene una cifra también ya bien marcada. ¿Cómo queda la gobernabilidad con una asamblea fraccionada, como es la que ya se está conformando ahora? Queda complicada, evidentemente, asumiendo que existe una segunda vuelta, donde si existiera, yo estoy seguro de que ganaría la opción opositora, es decir, Lasso. El gobierno de Lasso y ojalá toda esta gran plataforma de oposición quedaría en una situación, digamos, complicada para gobernar, porque tendría una asamblea en contra. Además, existen todavía otros organismos, otras instituciones donde todavía están erizados por el correísmo. Entonces, todo ese proceso de reinstitucionalización del país va a ser complicado. Eso lo único que hace es enfatizar, subrayar la importancia de que Lasso desde ya trabaje absolutamente de cerca, hombro a hombro, con todos los líderes de la oposición. Como he dicho, no con base en distribución de espacios de poder, sino de agendas, de objetivos de gobierno muy puntuales. Quiero también comentar algo sobre lo que han conversado con Juan Carlos, sobre las marchas que existen, o digamos, expresiones de descontento que existen en las calles. Creo que son unas expresiones absolutamente espontáneas. Ahí yo he visto oficinistas, he visto madres de familia, jóvenes, estudiantes universitarios. Por eso yo no creo que existe el riesgo de que vaya a haber algún tipo de, digamos, de desmanes o de violencia. Se pueden producir este tipo de actos, pero estoy seguro que van a ser, digamos, actos aislados y en ningún caso un ánimo generalizado por digamos, cautizar a la ciudad o al país. Insisto en la importancia de que todos los ecuatorianos estemos ahora en las calles. Creo que tenemos que hacer un paréntesis a nuestras labores diarias y darnos un tiempo, 2, 3, 4 horas para salir y simplemente con nuestra presencia expresar nuestro descontento por lo que está pasando en el Ecuador ahora mismo. Por supuesto, de que el CNE vaya finalmente a declarar que va a haber segunda vuelta, a pesar de que toda la evidencia empírica y matemática así lo manifieste. Entonces, creo que tenemos que tener también eso en mente, y los líderes políticos están llamados ahora a ser muy astutos y muy, digamos, fríos al momento de plantear una agenda que contraponga esa voluntad autoritaria que emana del régimen. Para que no se salga el control de las manos, Gonzalo, finalmente, porque la gente, si usted toma una decisión de ese tipo y se la anuncia, obviamente la va a rechazar de plano, sí, la gente que está en las calles. La oposición tendría que desarrollar una estrategia obviamente basada en la legalidad, ¿verdad? Y en los principios democráticos que son digamos, de aceptación universal. Pero ahí tenemos nosotros a la vuelta de la esquina el ejemplo de Venezuela, ¿verdad? Donde han habido también atropellos a la voluntad popular en las urnas, y simplemente la fuerza se ha impuesto de manera mafiosa, a pesar de que han habido en ese país multitudinarios expresiones de descontento y de rechazo, pero sigue ahí ese régimen, y creo que el régimen actual, el correísmo, se mira, ese es el espejo que está, ese es el norte que tienen ellos, ¿verdad?, de Cuba y Venezuela. Entonces eso yo creo que no debemos ser cándidos, y no debemos, sobre todo los líderes políticos, no deben engañarse. ¿El país aceptará esa decisión, Juan Carlos, así como están las cosas ahora, de que ganó Lenín Moreno, llegó al 40 y se acabó el proceso? Yo creo que no, de ninguna forma. Yo creo que se está evidenciando en las calles ahora mismo, y cada vez con mayor caudal, que el pueblo ecuatoriano está dispuesto a defender desde su CNE de bolsillo. Está midiendo fuerzas, está viendo y analizando hasta dónde llega el apoyo popular, pues se van a dar cuenta de que esto sigue creciendo, y sigue creciendo en todas las ciudades del país. Por lo tanto, no va a ser fácil burlar la decisión popular consignada en las urnas. Por otro lado, creo que Guillermo Lasso ha sido muy sobrio, ha sido muy prudente, no lejos de festejar
lo primero que hizo fue, su primera aparición después de las elecciones fue hacer un gran llamado a un acuerdo nacional, llamar a otros líderes políticos, que fue un poco lo que marcó también su campaña, ¿no? Su campaña, cuando había toda esta especulación de cuál unidad se consolidaba, él buscó establecer vínculos, diálogos con distintos y muy diversos sectores de la sociedad ecuatoriana, sectores indígenas, sectores campesinos, sectores montubios, y logró acuerdos que a la larga pues, resultaron muy fructíferos en el resultado final. De allí que yo creo que esa sobriedad, esa madurez que ha demostrado Lasso en este proceso electoral y a la luz de los anuncios de los primeros resultados, indica que él va a mantener esa línea. Sin embargo, no se debe confundir, digamos, esa sobriedad y esa madurez con la que él ha asumido los resultados con dejarse burlar por un poder electoral absolutamente politizado y controlado por el Ejecutivo, que como vemos, hoy día, sin ninguna explicación técnica, matemática, simplemente decidió no anunciar lo que ya sabemos. Y eso pues le está haciendo mucho daño, esta incertidumbre está haciendo mucho daño, y eso sí está agitando los ánimos de la gente, el sentirse burlada, porque la intervención de ayer, de anoche y de hoy, la que acabamos de ver del presidente del CNE, es tomada por la gente como una burla, diciendo, bueno, ¿a qué está jugando el CNE? Y claro, hay muchas lecturas respecto a eso, pero creo que al final se va a imponer la decisión del pueblo ecuatoriano. Es lo que esperamos todos. Se nos acabó el tiempo. Le quiero agradecer a Gonzalo Maldonado y a Juan Carlos Solines por su presencia. Esperando, ya se van a cumplir 48 horas del cierre de la jornada electoral del 19 de febrero y no tenemos los resultados definitivos de la elección presidencial. El CNE y su presidente Juan Pablo Pozos sigue dando largas, sigue presentándose como artista de televisión, pero sin dar la noticia fundamental, que es el resultado, el 100% de las actas, que es un proceso que en otras ocasiones se desarrolló con absoluta normalidad y más agilidad, además, a pesar de que lo diga lo contrario, ya en otras ocasiones conocíamos esas cifras. Ahora todavía no, así que seguimos a la expectativa. Gracias Gonzalo, gracias Juan Carlos y gracias a ustedes por su atención. En el próximo programa esperamos que en esta ocasión sí podamos decir si hay o no segunda vuelta aquí en el Ecuador. Hasta entonces.